Bueno, muy bien. Dicho todo esto, entonces, respecto al lenguaje, el idioma, yo hago el discernimiento lenguaje-idioma. Lenguaje es el lenguaje de las matemáticas, el lenguaje de la lógica, el lenguaje del cine, el lenguaje del arte, el lenguaje jurídico. El idioma es ese conjunto de signos que tienen sus reglas gramaticales y semánticas, sus principios, que lo estudia la filología, por ejemplo, y que nos permite la comunicación como un instrumento de comunicación y un instrumento de conocimiento, de acopio de conocimiento para transmitirlo. Ese es el idioma. Nuestro idioma es el español. Está el idioma inglés, el alemán, el francés, el neerlandés, el latín, ¿no? Que el latín, por ejemplo, tiene un acervo impresionante, porque vos si ingresás al universo del latín, vos tenés la filosofía y la ciencia que prácticamente inspira a Occidente. Incluso nuestras lenguas llamadas romances son todas descendientes del latín, hasta inclusive el inglés, con componentes del latín. Y a su vez nuestros institutos, por ejemplo, el lenguaje jurídico es prácticamente heredero del derecho romano, por ejemplo. El doctor Claudio Rama de esto sabe bastante. Su tarea precisamente académica está abocada a trabajar con el idioma, con el lenguaje, con la educación, porque él es doctor en ciencias de la educación por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en Venezuela, egresado con este título obteniendo el doctorado en 2006, y es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, obteniendo el título de doctor en Derecho en el 2009, pero además tiene 4 posgrados, catedrático, docente, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Una vastísima trayectoria. Además de, por si fuera poco, de ser hijo de Claudio Rama, de Claudio, perdón, de Ángel Rama y de Ida Vitale, pero recién hablamos con él, tus padres no te avalan tu propia trayectoria ni tampoco te la desacreditan. Es así, efectivamente es así. Pero está bueno manejar el contexto. Ahora, en este contexto del idioma, yo no sé si nos va a dar el tiempo, doctor, porque a mí me gustaría entrar un momento en lo que nos explica el eminente escritor norteamericano y periodista Tom Wolfe respecto a esa playa o ese ejército de abstrusos lingüistas, filólogos que la emprendieron desde Europa a las universidades de Estados Unidos con ideas que entremezclaron estructuralismo, postestructuralismo, constructivismo, pero básicamente todos son una bigarrada embestida lingüística, filológica, para trazar una nueva revolución marxista en nuestra civilización. Estamos hablando, por supuesto, de los Michel Foucault, Derrida, Herbert Marcuse, estamos hablando de Simone de Beauvoir, cuando migran hacia los Estados Unidos y van a ingresar a las universidades. Dice Tom Wolfe, la nomenclatura varía, pero el subtexto siempre es el mismo. Esto lo dice Tom Wolfe en un artículo que se llama En el país de los marxistas rococó. En el país de los marxistas rococó, libro El periodismo canalla y otros artículos. Tom Wolfe, que nació en Richmond, Virginia, se doctoró por la Universidad de Yale, tras haber estudiado en la Universidad de Washington. Trabajó, bueno, en distintas publicaciones, Washington Post, el New York Herald Tribune, escribió enorme cantidad de libros y fue el creador del llamado nuevo periodismo. Le dio un vuelco al periodismo, lo cambió, lo revolucionó, lo transformó en la tarea de la palabra coloquial, narrativa, por dentro de los hechos, yendo a las fuentes de los hechos. Impresionante la obra de Tom Wolfe. La banda de la Casa de la Bomba, para mí un libro maravilloso. La palabra pintada, el nuevo periodismo, ni que hablar, Elegidos para la Gloria, hermoso, ahí te Era habla de de las cómo. vanidades. ¿Cómo? Bueno, La Hoguera de Hoguera. las Humanidades es una gran novela de él, ¿no? Que fue llevada al cine incluso. Claro. Bueno, y cierro, doctor, con esto cuando dice, la nomenclatura varía, pero el subtexto es siempre el mismo. Puede que el marxismo haya muerto y que los proletarios sean un caso perdido, están en un crucero con su tercera esposa. Sin embargo, es posible encontrar nuevos proletarios a quienes apoyar ideológicamente. Y acá viene el tema. Sin embargo, es posible encontrar nuevos proletarios a quienes apoyar ideológicamente: mujeres, personas de color, etnias blancas marginales, homosexuales, transexuales, los polimórficamente perversos, pornógrafos, prostitutas, trabajadoras del sexo, árboles de maderas nobles, pone con ironía porque es muy ironista. Podemos usarlos para expresar nuestra indignación ante los poderes fácticos y nuestra indiferencia ante los bufones burgueses, para mantener viva la llama del escepticismo,
del cinismo, de la ironía y del desprecio. Esto no será marxismo vulgar, porque ya murió, dice Tom Wolfe. La única praxis concreta de la teoría marxista tuvo 72 años y fracasó. Desde 1917 a 1989, Unión Soviética, y con ella caen los países del este colonizados por ese régimen de la praxis de Marx según Lenin. Entonces ya no hablan más de dictadura de proletariado, los marxistas, te dice Tom Wolfe. Ya no te van a hablar más de la lucha de clases, pero sí te van a decir que hay que emancipar a todas estas clases sometidas por el patriarcado burgués y su instrumento de dominación, que es el lenguaje, que es el lenguaje. Y llegamos al paroxismo de la doctora Judith Butler, le decían la diva, una reina indiscutible de la teoría feminista, y su colega Stanley Fish, quienes van a predominar por aquellos años 60 y 70 en las cátedras de aquellas cuevas de las universidades, en aquellas facultades de humanidades, para introducir estas ideas filológicas abigarradas, de las cuales va a surgir el supuesto eminente lingüista de todos los tiempos, que es Noam Chomsky. Pero esta mujer, esta señora, que es la diva, Judith Butler, que se recibe con un doctorado presentando la obra de Hegel, es la que crea con Stanley Fish, inspirados en un doctor en Derecho y filólogo inglés, John Austin, crean el lenguaje inclusivo. Crean el lenguaje inclusivo. Mire, doctor, lo que dice transcribiendo Tom Wolfe respecto a las cátedras de Judith Butler. Presupuestada en aquel entonces por una internacional camuflada comunista, porque es un ejército de, digamos, intelectuales marxistas, de ahí que podamos hablar ya del posmarxismo, neomarxismo, marxismo cultural, asumen la teoría de Gramsci, asumen la teoría y pretenden decodificarlo todo, deconstruir a nuestro a nuestra civilización por considerarla burguesa, patriarcal, sometedora y provocadora de desigualdades, y lo pretenden hacer a través de estas abigarradas teorías lingüísticas. Hace poco tiempo conocí una profesora que imparte clases de teoría feminista en una de nuestras grandes universidades, la Universidad de Chicago, en Illinois, y que suspende a sus alumnos si usan la palabra women, que en plural es mujer en inglés. La palabra singular es woman, en plural es women, termina con en, la partícula final men. En un examen, en un trabajo escrito, ella prohíbe ese trabajo. Ella insiste en que la forma correcta es women, women, miren ustedes el disparate, women con Y. Y que Sí. los poderes fácticos, ellos dale con los poderes fácticos, las 12 palabras que yo siempre les digo, poderes fácticos, la desigualdad, ellos no hablan de pobreza, hablan de desigualdad, consideran que es el sistema capitalista estructuralmente condena la desigualdad, pero que está agarrado de un instrumento de poder que es el lenguaje patriarcal machista, segregador. Entonces hay que tirar esos poderes fácticos transformando el lenguaje. En algún punto que se pierde en la bruma de la historia, decidieron estos lingüistas incorporar la primacía del hombre al propio lenguaje, como que es el hombre que culturalmente lo puede cambiar al lenguaje. E incorpora entonces ella este modo de hablar. No, women, no, women. ¿Cómo reaccionan los estudiantes? Pues se limitan a encogerse de hombros, dice Tom Wolfe. Claro, ¿qué van a hacer ante los poderes ya fácticos que ellos sí aplican, los poderes de hecho, como se están aplicando hoy en Argentina, en Uruguay, cuando una maestra pone una bandera LGBT y le dicen a los alumnos que hay que hablar de esta manera y que hay que reconocer que son género y que el sexo no es sexo, sino que se construye el género y que cualquiera puede hacer lo que quiere? Pues se limitan a encogerse de hombros, hace tiempo que aprendieron que es inútil poner objeciones al marxismo rococó, se limitan a escribir women y se contentan con obtener los créditos correspondientes a la asignatura. ¿Se dan cuenta cómo colonizan, doctor? Y esto está hablando de... Esto pasaba en Estados Unidos ya fines de los 60, comienzo de los 70. Esto te está hablando de que te están construyendo generaciones, colchones generacionales en nuestros países que van a estar de un modo o de otro adoctrinados por esta colonización ideológica, que está disfrazada de academicismo, de abigarradas teorías científicas, pero que se caen a pedazos como se le está cayendo a pedazos la teoría recursiva y la teoría de que el lenguaje es un órgano al propio Noam Chomsky, uno de los popes de todo digamos, de esta revolución lingüística marxista. Bueno, qué introducción que hice.
Porque, ¿saben por qué digo esto? Porque el profesor fue censurado por Malena Muyala, la directora del Solís, cuando presenta su obra, le dice, no, si no la hacen lenguaje inclusivo, no se puede. ¿Cómo? No, si no es en lenguaje inclusivo, no se puede. Y yo le decía, doctor, a nuestros seguidores, nuestros oyentes y televidentes, que yo sepa, en nuestro país el idioma oficial es el español, no es el lenguaje inclusivo. Sí, yo diría en este escenario introductorio que muy bien haces y plantea muy bien algunas problemáticas que no refieren obviamente al caso que vamos a analizar, que es la Mm, censura, mm, sino que tienen que ver con un escenario de la lengua. mm, Yo no soy un especialista en lengua, mm, está claro, pero yo diría que sí, desde el ámbito de la especialización de la educación, mm, el lenguaje es un código aceptado, que es un código consensuado, mm, es un código que se ha transformado en un proceso de básico del sistema de enseñanza, mm, que efectivamente es una estructura mm, que es obligatoria de utilizar mm, en el ámbito de la educación. claro. O sea, si cada profesor tuviera una estructura de lengua, una forma de organización del significado y el significante de las palabras, Mm, e inclusive una semiótica particular y diferenciada de los signos en claro, relación a el lenguaje de los signos, que es el alfabeto, obviamente lo que habría es un escenario de absoluta incomunicación de la Torre de Babel claro. y la incapacidad de poder formar. Si cada estudiante tuviera que ser evaluado en función ya no del librito del profesor, que ya es trágico, Sí, sino de el metalenguaje correspondiente, claro. hay aquí un escenario en el cual se acaba el concepto de lo colectivo. Lo Exacto. colectivo es sobre la base de un conjunto de reglas que la sociedad estableció. Yo, en Se un acaba el estudio, concepto, doctor, disculpe que lo interrumpa, el concepto de una unidad del colectivo, ¿verdad? Se fractura ese sentido de de la unidad existencia hasta de nacional, si códigos, se quiere. el lenguaje va cambiando y Mm, cambian unos procesos de decenas de años. Y claro, hoy nosotros no estamos en el lenguaje que efectivamente utilizaba Cervantes exacto. cuando escribió Don Quijote. En el esquema, inclusive del español, a diferencia del modelo americano, existe una estructura de las academias de la lengua, Mm, mientras que en Estados Unidos no existe y casi que el diccionario de Weber era la base de la definición de los conceptos y las categorías. mm, Nuestra sociedad, vinculada a este escenario de la cultura, de la tradición española, la mm, Real Academia del Español o de la Academia Francesa, sí, sigue unas estructuras donde hay un esquema de consenso y aceptación. mm, Si cada profesor estableciera la forma de evaluación particularizada, lingüística y mm, semántica, correspondiente a los textos, es absolutamente un caos y la mm, ausencia del sistema educativo mm. y la ausencia de una coherencia. Pero Por lo tanto, doctor, esta fenomenología norteamericana y sajona permeó a nuestros países con la doctrina del lenguaje inclusivo. pero esa es otra Mm, fase que es cómo se trata de cambiar o destruir o actuar en la política mm, sobre reglas de consenso. mm, La base es el escenario consenso. Y yo en un trabajo que hice hace mucho tiempo, estudiando los ciclos de evolución de la universidad, mm, marcaba que la primera universidad, la universidad que yo llamo 1.0, es la Universidad de Nankín, en China, mm, porque básicamente la función era enseñar el alfabeto chino. O sea, el alfabeto, el lenguaje, es claro, la primera base de la enseñanza, exacto. porque para poder saber los caracteres chinos, tú no puedes saberlo con 2 o 3 años de escuela, sino que requiere una formación. En los exámenes imperiales de China, Mm, desde las primeras dinastías, establecían un enorme nivel de competitivo y la universidad era la que formaba los especialistas en manejar la lengua, que claro. básicamente es. O sea que todo el sistema educativo en su génesis a nivel universitario Mm, te apoya en el alfabeto y la formación de cualidades y competencias para el manejo de la comunicación oral y escrita. nos O pasaba sea, en la esa escuela, doctor. En la escuela educación, teníamos todos los cursos primero, segundo, tercero, cuarto año de escuela, el abecedario,
¿no? Todos los caracteres que teníamos que aprender, las letras, y Inclusive, después las estructuras gramaticales, ¿se acuerda? correcto. Sujeto, predicado, ¿no? ¿Qué es una preposición? ¿Qué es un predicativo? Ese escenario es lo que se llama las competencias de lectoescritura Exacto. y CEPAC establece en todos los estándares internacionales, inclusive en Uruguay, que el estudiante de primaria debe aprender como mínimo las competencias en lectoescritura. Mm, Son las competencias verbales, las competencias en lectoescritura claro. y también las competencias matemáticas. Pero el eje. Es decir, saber leer, saber escribir y oralmente transmitir. Entonces, lo que estamos teniendo es, Mm, por motivo político, mm, por motivo de una intencionalidad, por motivo de una búsqueda de aprovechar la estructura de poder que es la lengua, mm, un escenario como campo de batalla sí, y además asociado a un discurso que es el discurso del LGTB. O sea, exacto, exacto, ese conjunto de características ideológicas que nos están marcando. exacto. Entonces, esto es lo que de alguna forma están estableciendo como lucha de poder o Mm, como intencionalidad. sí, Aquí lo que hay es una afrenta a la estructura educativa básica de las competencias de lectoescritura, así como también un intento de construir un escenario de estructura de poder que rompa los consensos de una comunicación societaria en exacto. el cual yo hablo unos códigos y tú y tus espectadores y tu Mm, radio escucha logran entender porque no estoy hablando en una especie de un fardo raro, ni claro, como Rayuela, que en muchos capítulos y análisis de Rayuela sí, incorpora palabras, me retila la murta, etcétera, etcétera, que no exacto, son palabras que tengan un significante. exacto. Entonces, la lengua se va modificando, se Sin agregan, se duda, modifican. sin duda. Es un proceso milenario de Sí, tiempo, sí, sí. pero no sobre la base de una estructura de poder que pretende que imponer sobre la base de una determinada concepción de valores. Ideológica, ¿verdad? Pretende imponer un instrumento Elementos. de poder político, más bien, es una actitud política y es una afrenta a nuestra identidad lingüística como nación incluso. Digamos, también en esta materia, como existen algunos antecedentes, la referencia fundamental es lo que se llamó el neolengua de Orwell, que era Exacto. ideología del INSOC. El libro en 1984, escrito por George Orwell, Mm, el nombre de él era Eric Blair, sí, en 1948, lo que hace una especie de ironía del régimen soviético, exacto. que es reduce el lenguaje porque al reducir el lenguaje y al expulsar algunas palabras, de alguna forma conciben que eso les va a permitir enseñar. El Ministerio del Mm. Interior se llama el Ministerio de la Verdad. El Por Ministerio de la ejemplo, sí. Censura es el Ministerio del Amor. O sea, Exacto, exacto. la tergiversación de los escenarios. Y bueno, aquí lo que estamos. Tenemos componentes orwellianos, doctor, en nuestra sociedad ya invadida, bastante invadida por esa doctrina LGBT y por ese neolenguaje llamado lenguaje inclusivo. Por ejemplo, Ministerio de Desarrollo Social, que es un instituto que está universalizado, no es una creación del Uruguay. Hay Ministerio de Desarrollo Social, vio que mi ley dice de modo rimbombante, por no decir de otra manera, voy a sacar el Ministerio de Desarrollo Social. En verdad No, es un ministerio de asistencialismo. Pero desarrollo social se daría si hay más productividad, más trabajo, más emprendedores. Bueno, digamos, pero lo traigo porque es un ejemplo. lo que yo quisiera decir es que, de alguna forma, este proceso de evolución de la lengua, Sí, eh, eh, de alguna forma, el tema es cuando hay un exceso con intencionalidad política. O sea, sí, en muchos países vamos incorporando palabras, y yo no hablo igual que sí. mis abuelos, como todos. Efectivamente, lo que no es una estructura de poder que impulsa cambiar la lengua para Mm. imponer una forma de pensar. Los antropólogos le llaman procesos inalípticos, es un proceso gradual de transformaciones, pero como usted dice, puede atravesar centurias o milenios. Evidentemente, los toscanos que hablaban el toscano en el que escribió el Dante Alighieri y la Divina Comedia no son los italianos que hoy hablan, siquiera a nivel regional, porque también está el tema de que por regiones se va haciendo dialectal el idioma, pero eso es otra cosa, eso no tiene nada que Digamos, ver con un capricho político de Aristóteles, querer imponer un modelo de lenguaje.
también en el ámbito de la diversidad que caracteriza el siglo XXI, Mm. se van construyendo lenguajes de subculturas. Exacto, exacto. La sociedad se conforma como un conjunto integrado de culturas compartidas y de culturas no compartidas. Es Y muy no se claro, confinan, doctor, ahí está el confín de esos lenguajes subculturales o contraculturales. El lunfardo, usted lo mencionó, por ejemplo, las en cada jergas, cultural, claro, cada grupo cultural, así como los médicos o los ingenieros, exacto, o la jerga jurídica, claro, tienen una determinada estructura de símbolos y fonemas y conceptos y mm, categorías que expresan su articulación. claro. Por tanto, y muchas veces es la forma de comunicación de ellos que también es de exclusión a los otros, Por eso porque digo que se confinan en un contexto dialectal o dialógico que tiene que ver no con es ese tanto un grupo tema social, ¿no? epistemológico, es también un tema epistemológico de También, categorías mucho más también. complejas y profundas que de alguna forma no son comprensibles en una comunicación tradicional. O sea, la lengua tiene un espacio común y Sí. espacios separados. Por eso yo Cuando hablo del lenguaje, por un lado, porque están los lenguajes técnicos, epistémicos, que son complejos, que son técnicos, que hay que estudiar para eso, y está el el idioma, que escenario, el déjame idioma es terminar, la harina, es la materia prima. te permitía que me dejara terminar porque yo no puedo terminar el razonamiento que quería hacer. Entonces, Mm, básicamente este escenario de las subculturas lleva aquí hay un espacio común y espacio separado. Y ese espacio común inclusive puede ser más pequeño. El libro rojo de Mao mm, era la síntesis de los lenguajes más simples comunicativos entre todos y se reducía a 2000 caracteres. mm, El escenario es, ¿cuál es el espacio común, el espacio público, el espacio popular, el mm, espacio más social, los mm, espacios más técnicos? Y ahí se construye. claro, Entonces, cuando se está tratando de actuar sobre el escenario del pensamiento y de una lengua y de una forma de comunicación, en los espacios más íntimos del colectivo, lo que de alguna forma lo que hay es una imposición en términos de política. Pero en este caso, mm, no estamos solo en una discusión de respecto al tema de poder y lengua. mm, Lo que estamos es en una relación entre poder estatal y libertad individual, que exacto, pretende que yo escriba en un lenguaje inclusivo, se me pretende que yo, que me eduqué en una formación del espacio común, tenga que escribir en el espacio subcultural de un grupo de LGTB que decidió que ese es su discurso, exacto, forma de comunicación. Es como que si me dijera, tengo que hablar en lunfardo de tango exacto. o comunicarme en el lenguaje de los médicos, Ujú, solo exacto, porque el poder decide que esa es la forma que yo tengo de comunicarme y no desde el espacio común que la sociedad entera decidió, mm, que es el espacio de la alfabetización, de los sistemas educativos, de mm. las estructuras comunicacionales colectivas. Usted Entonces, confirma muy bien el planteo inicial que yo hice porque está ahora tratando este tema que puntualmente es el que nos convoca, que es, digamos, la prepotencia o la imposición desde lo estatal al ciudadano respecto al uso coloquial del idioma, al uso coloquial del idioma que tenemos como un instrumento identitario, un instrumento de identidad que nos pertenece a todos, que todos nos vamos a comprender hablando el idioma que hemos correcto. estudiado. No Pero, un idioma subcultural que nos quieren imponer, como usted bien dice, pero, además, desde el poder político. pero además el tema es que en esta sociedad y en cualquier sociedad existe un acuerdo básico que está en las constituciones. O Mm, sea que la lengua no solo es una estructura de consenso que se va modificando, sino que existen un conjunto de reglas de las libertades y de las actuaciones del poder y del Estado fijadas en la Constitución. claro, Esto es lo que hace que una sociedad exista ordenadamente, claro. que aquí lo que está en la mesa también es Mm, el intento o la búsqueda de romper un escenario constitucional de acuerdos e imponerle a los colectivos mm, por encima de decisiones que soberanamente se han establecido en claro. relación a la Constitución. La Constitución dice dos cosas fundamentales Mm, en esta materia. El artículo 10 mm, dice que yo soy
libre de todos mis actos, mientras no viole leyes. Claro, El Estado no puede hacer nada que no le faculte una ley. O exacto. sea, el tema de la libertad individual está claramente establecido Yo de que puedo hacer todo lo que la ley no prohíba. correcto. Y el ciudadano, el funcionario, el burócrata, el Estado, el poder, solo puede hacer lo que le está facultado. No Exacto. puede hacer lo que no le está facultado. No Si puede no es prohibir, no puede instalar normas de conducta solo, en el habla, por ejemplo. solo lo que la ley le faculta, la autoridad competente puede ejecutarlo. Claro, Y hay un poder legislativo exacto. que hay una separación de poderes. Y sí, Entonces, hay otro marco constitucional clarito, que es el artículo 29, que yo soy libre mm, de cualquier creación, porque es la libertad de expresión, ¿correcto? Efectivamente, y solo puedo tener censura posterior. No existe la censura previa. Yo exacto, soy libre de mi creación. exacto, Estos dos capítulos, artículos en el artículo 10 y el artículo 29, están en los derechos fundamentales, que no han sido regulados ni pueden ser regulados. exacto. Entonces, unas sociedades han establecido algunas regulaciones, por ejemplo, que Mm, si yo digo o escribo, publico que hay que matar a los judíos, a los negros, a las mm, mujeres, a los mm, perros, lo que sea, mm, yo puedo estar atentando contra esos derechos. mm. Y por tanto, cabe una censura en ese sentido. La Constitución uruguaya no lo faculta, pero además, Tenemos una figura penal, de todas maneras, que es la incitación pública a la violencia o a delinquir. Doctor, se nos va el Zoom, pero le agrego algo más respecto a esto que usted dice, que es muy grave, precisamente tomando en cuenta el artículo 10, el artículo 29, nuestros derechos fundamentales, como usted dice, descritos en el artículo 7, por ejemplo, y el principio de la libertad por sobre todas las cosas, y en definitiva, el poder no puede prohibir lo que la Constitución no prohíbe. y esto llega, En la permíteme, Intendencia de Montevideo, en la Intendencia de Montevideo, yo le decía hoy a los oyentes, en ese edificio, por dentro, todo está señalizado en lenguaje inclusivo y los trámites que usted tenga que realizar en la Intendencia obligatoriamente son en lenguaje inclusivo. Si no, no le permiten que su trámite avance, un trámite administrativo, lo que usted tenga que hacer, tiene que llenar formularios que están redactados en lenguaje inclusivo. Eso no sé si cuántos ciudadanos uruguayos saben esas cosas. bueno, en Eso lo todo está caso, exponiendo la intendente Carolina Cose. una de las cosas que ahora estoy avanzando, y en todo caso todavía es un Mm, plano especulativo, mm, es el escenario de abuso de funciones que Malena Muyala realiza. Yo le claro, escribí claro, una expresión a la claro. intendenta de Mm, que efectivamente requeriría que se destituyera a la señora Malena Muyala o se hiciera un sumario. Lo más lógico sería que esta señora renunciara. mm, ¿Correcto? Efectivamente, esto implica un plano de decisión personal mm, que mm. no realiza. Bien, El doctor. segundo escenario se planteó es el tema de que la intendencia haga el sumario correspondiente. Y la tercera, que está en la mesa, Ah, efectivamente es una denuncia penal, porque ah, aquí estamos hablando del Código Penal, sí, correspondiente al tema de abuso de función. claro, exacto. Creo que existe perfectamente Sí. el escenario en el cual ha tenido un abuso de funciones respecto a lo que le establece el marco constitucional Mm, o el marco legal, mm, a lo que es el Código de Ética de la Función Pública, que es una ley que fue inclusive mm, firmada por la intendenta Cose cuando era ministra de Industria, porque esa mm, ley fue presentada por el gobierno de Tabaré Vázquez, y efectivamente este escenario es un claro abuso de funciones. No exacto. tenía marco legal, no tenía facultad, no estaba autorizada y está violando la libertad individual y haciendo cosas que no Violando corresponden. directamente disposiciones constitucionales. Y le agrego, doctor, ese tema. Esto proviene de una política instalada por la intendente de Montevideo, Carolina Cose, porque lo que a usted le pasó, le está pasando a cantidad de ciudadanos anónimos que se ven obligados, se ven estigmatizados ante esa Sí, fórmula de lenguaje inclusivo que llenar o que realizar en los trámites dentro de la intendencia. puede ser, pero en todo caso, y comparto, pero en todo caso no existe la obediencia debida. Aquí Bueno, estamos en el...
Sí, pero a usted le provocan un perjuicio no avanzando en el trámite de algo que puede ser muy necesario. Le están provocando perjuicios ahí. Claro, no, pero lo que quiero Ah, sí, decirte claro. es el hecho de que la Intendencia tenga una norma que es inconstitucional e Mm, ilegal, mm, no faculta a que un ciudadano, autoridad de la Intendencia, mm, actúe ilegalmente y que mm. por lo tanto la obediencia debida. Sí, Lo sí. mismo un soldado, si va a torturar, Mm, hoy está caminando a la cárcel porque mm. efectivamente cometió elementos y acciones o delitos Claro, que no estaba facultado. exacto. Aunque hubiera una orden superior, el escenario no es que la Esa intendencia orden carece de validez legal, no es legítima. carece de validez Mm, en el sentido de que tú no puedes ir contra las normas. claro. Ya, la obediencia debía. Si yo te digo tienes que ir a matar a Sí, sí, alguien, si usted le dice a un militar, tenés que hacer un sicariato, ir a matar a alguien, no. tiene que negarse, Claro, porque eso está contra la Constitución. La claro. Constitución va por arriba, más allá de que exista o no exista una norma. Sí, sí, El claro, claro, se entiende. funcionario está obligado a Mm. cumplir primero, que es el Código de Ética, el artículo 1 es el artículo que obliga a cumplir la Se Constitución. configuraría el abuso de funciones si la intendente suspendiera o despidiera a un funcionario que no respondiera a esos actos gubernamentales que ella impone, digamos, ¿no? No, porque yo no tengo una norma que haya sido publicada de que Mm, la intenta obligue a censurar afuera. no hay Hay una comunicación Ajá. respecto a que los actos comunicacionales de la Es intendencia de hecho. Ujú, hacerse en lenguaje inclusivo. bien. Efectivamente, y es una sugerencia que fue aprobada inclusive en el año 2010 por el Congreso de Intendentes y está publicada en Internet. Pero eso refiere a los actos comunicacionales. Mm. En relación al escenario que tú dices de que un trámite Ahora puede, lo profundizaron al escenario de los trámites, ya son actos puede haber, administrativos. puede haber un espacio de discusión, pero Mm, lo que sí no puede es en relación a el marco de la libertad de expresión. claro, Probablemente no esté tampoco facultado para obligar, porque yo estoy haciendo en mi libertad del artículo 10, se me está obligando a determinado proceso. Pero claro. eso está en mi discusión hoy legal. No, no, por supuesto, le agrego que esto no es casual, es decir, esta No, no, señora no, que está formando parte de la intendencia acomete con esa actitud ante usted que se hace más pública. correcto. Pero acomete violando la libertad Claro, claro. actual y la libertad establecida en el acto creativo, que no puede tener censura previa, Mm. e introducir la censura previa en Uruguay, entraríamos en un Ah, escenario que en nuestro país agrietado, con conflictos políticos. sí, A mí me ha pasado ayer sí, por el FEI, sí. alguna gente que, no, usted se está defendiendo, no, usted está utilizando esto para hacer ego, para, como Ajá. que si yo no debo, no puedo, no debería defenderme. O Claro, sea, claro, todo es una cara ideológico-política. totalmente. Los que dicen blanco o los que dicen negro Sí. en términos de votación. Es Esto, así, para doctor, es lo así. grave, debe ser resuelto. Es muy grave, sí, es muy grave realmente. Resuelto y visto que efectivamente desde el plano de la ética de la persona o de la acción institucional parecería que no van a actuar, Mm. efectivamente corresponderá entonces los ámbitos claramente de la La justicia que justicia. actuará. Esto es Mm. claro que nadie puede obligar a nadie en Uruguay hasta que no vuelvan algunos con algún tanque al poder legislativo a ocuparlo o a Sí, hacer... o algunos antes con las armas también provocando que se tuviera que hacer una ley de seguridad del Estado. Ojo, porque siempre enfatizamos en un aspecto y no en el anterior. Porque eso No, que sí, agarraron las armas, ahora tienen esta otra que es el lenguaje y quieren imponer una ideología fracturando al país totalmente. Yo le agradezco, probablemente, doctor, ¿eh? Pobre hombre, país, realmente, y pobre América Latina, ¿cómo está, bueno, muchas gracias en todo caso por la Después gentileza. hablaremos, doctor, Dios mediante, de algo más feliz y sigue ese proyecto de la universidad virtual y quiero ver cómo está todo eso, que usted Justo tiene una terminé larga un libro. trayectoria de experticia en ese tema. Justo esta semana presenté un libro en República Dominicana que se va a editar acá sobre educación e inteligencia artificial, que Ah, son los bueno. temas del futuro, que Ah, son ¿le los temas parece tratar ese tema en la próxima y compartimos para, un poco ese para futuro? reflexionar
te voy a hacer llegar el libro y vemos y conversamos. Así yo lo puedo leer, reflexionar y conversamos sobre ese libro. Le agradezco un montón, No, doctor. bueno, Muchísimas Rubén, gracias. lindo, gracias por invitarme a tu programa. Por favor, gracias a usted. El doctor Claudio Rama conversando con nosotros. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.